Hola alumnos, bueno, en esta oportunidad vamos a empezar a estudiar la unidad número 6, referida a la norma tributaria. Vimos hasta este momento que el Estado cuenta con recursos tributarios, ¿sí? Y en base a ese tipo de recursos definimos lo que se entiende por tributo y vimos las diferentes especies que existen de ese género. En esta oportunidad lo que vamos a estudiar es cuál es el abanico de normas que nos van a regular tanto el tributo en su fase de creación como en su fase de aplicación, ¿sí? Vamos a ver todas las normas de las cuales se va a nutrir nuestro derecho tributario. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de analizar o empezar a ver estas normas? Primero, de que son normas de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Como decíamos, el Estado va a imponer un tributo en función de en ejercicio de su poder de imperio. Eso determina que la norma tributaria no es de cumplimiento voluntario por parte del contribuyente, sino de cumplimiento obligatorio. Y más aún, que el Estado puede hacer uso de los diferentes medios que tiene, incluso puede recurrir a la fuerza pública a efecto de procurarse el cobro de los tributos. Esto emana directamente de ese ejercicio de poder de imperio y de potestad tributaria que tiene el Estado. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver que las normas tributarias, y concretamente las normas de creación de tributos, van a decidir que al producirse ciertos hechos, actos o circunstancias, se va a originar, van a ser una obligación tributaria. Eso por un lado es el tipo de norma de creación de tributos. Sin embargo, al lado de estas normas también vamos a encontrar normas que van a permitir al Estado aplicar esos tributos, cobrarlos, es decir, la faz procedimental. Son normas que le van a decir al Estado cómo hace para que un tributo legalmente creado por una ley pueda ser efectivamente cobrado. Eso por un lado. Tengamos en cuenta también el principio constitucional de legalidad que existe en nuestro derecho tributario por imperio de la misma Constitución. Teniendo eso presente, vamos a entrar a analizar las diferentes fuentes de nuestro derecho tributario. En primer lugar, y como lo establece el artículo 31, vamos a nombrar a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional prevé los principios fundamentales sobre los cuales se va a asentar nuestro derecho tributario y que deben ser tenidos en cuenta por todas las normas de rango inferior que se creen. Hay muchas normas constitucionales de relevancia. Solo por mencionar como ejemplo, podemos decir el artículo 4, el artículo 16, que establece la igualdad como la base del impuesto, el artículo 17, que también nos establece el principio de legalidad. Un artículo muy importante, el 75 inciso 2, que va a repartir las potestades tributarias en nuestro sistema federal entre nación y provincias. Ya vimos un poquito de este punto cuando tratamos la diferencia entre impuesto y tasa, habíamos hecho referencia a ese reparto. Bueno, vamos a ver que lo tenemos por parte en el 75 inciso 2 de la Constitución y después algunas modificaciones que vinieron a sanear una situación que se había generado de hecho a través de la ley de coparticipación. Puntos que vamos a estudiar en profundidad más adelante. Eso para mencionar como ejemplo. Sin embargo, la Constitución Nacional también tiene otras disposiciones que no son concretamente de carácter tributario, pero que sí tienen una incidencia en nuestro derecho. Lo vamos a ver más adelante, pero solo como para tenerlas presente, la prohibición de establecimiento de aduanas internas, todo lo que es artículos 8, 9, 10 y 11, el artículo 75 inciso 13, que es la cláusula comercial, solo el Congreso puede regular el comercio en el país. Son normas que pueden tener incidencia y relevancia en nuestro derecho tributario y emanan de la Constitución Nacional. Bien, en segundo lugar vamos a mencionar a las leyes, ¿sí? Como consecuencia de nuestro principio de legalidad, es la fuente inmediata de mayor importancia en nuestro derecho tributario, ¿sí? Vamos a ver que existen leyes tanto de creación de tributos y en nuestro sistema nacional cada tributo tiene su ley de creación, no están compaginados en un mismo cuerpo legal, y así también tenemos las leyes que hacen a otros aspectos, como aspectos procedimentales, penales tributarios, entre otros.
Vamos a ver también que bueno, este sistema más disperso de nuestro sistema nacional no es idéntico a nivel provincial, donde muchas provincias sí tienen códigos que unifican tanto las normas de creación de tributos como las normas procedimentales. En tercer lugar, hay que hacer una mención respecto a los decretos leyes, aquellas disposiciones de carácter normativo que emanan del Poder Ejecutivo pero que tienen un alcance similar al de las leyes. Y al respecto caben dos comentarios. En primer lugar, en relación con los decretos de necesidad y urgencia. Vamos a ver que nuestra Constitución, en el artículo 99, inciso 3, le prohíbe concretamente al Ejecutivo emitir decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria. Entonces, en principio, y para lo que refiere a la creación de tributos, el decreto de necesidad y urgencia no puede considerarse fuente de nuestro derecho tributario. No obstante ello, hay ciertos aspectos que sí podrían ser regulados por un decreto de necesidad y urgencia. En segundo lugar, tenemos que hacer mención o tenemos que referirnos a lo que es la delegación legislativa prevista en el artículo 76. Es decir, cuando el Congreso de la Nación delega en el Poder Ejecutivo la reglamentación o el establecimiento de una norma respecto de un determinado punto. Este artículo tenemos que entenderlo en armonía con nuestro principio de legalidad. ¿Qué es lo que significa esto? Que el Congreso solamente va a poder delegar en el Poder Ejecutivo aquellos aspectos que no estén amparados por el principio de legalidad. Entonces, todo lo que es la creación de un tributo y la disposición de sus elementos esenciales, como son los elementos que hacen al hecho imponible, y que vamos a ver más adelante, todos esos aspectos no podrían estar regulados por el Poder Ejecutivo, ni siquiera cuando el Congreso le haya dispuesto una delegación, ¿sí?, en virtud del artículo 76. Entonces, vamos a ver que en estos dos casos, en lo que hace a los decretos leyes, el alcance de los decretos leyes como fuente de derecho tributario tienen limitaciones que surgen de nuestra misma Constitución Nacional. En cuarto lugar, podemos nombrar a los reglamentos, que emanan de la facultad establecida en el artículo 99, inciso 2 del Poder Ejecutivo, para reglamentar las leyes como facultad del presidente. A ver, en derecho tributario, la reglamentación de las leyes va a ser una fuente muy importante y, de hecho, la gran cantidad de las leyes de carácter tributario condicionan su aplicación efectiva a la existencia de una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Luego vamos a ver también lo que son los tratados internacionales, que vamos a estudiarlos en profundidad en una de las últimas unidades. En estos casos se refieren concretamente a lo que es el derecho tributario internacional, y es decir, cuando las operaciones exceden las fronteras de un país y vinculan a varios países, entonces surgieron estos instrumentos como para coordinar la imposición en esos casos, para que el mismo contribuyente no deba abonar por una misma operación el mismo tributo a dos países diferentes. Para sanear esa situación se firmaron convenios de doble imposición, y estos son considerados fuentes de nuestro derecho tributario. También, como normas de carácter internacional, vamos a encontrar los tratados de intercambio de información, que son tratados que firman los países para intercambiar información tributaria. Y finalmente, también tenemos como fuente de nuestro derecho las convenciones institucionales internas. Como nuestro país es federal, tenemos potestades tributarias tanto de nación, de provincias y de municipios. A efectos de coordinar estas potestades tributarias, se han dictado leyes que tienen una característica especial, son consideradas leyes convenio. Así, por ejemplo, lo que es la ley de coparticipación, en donde es una ley que emana del Congreso, pero cuenta con la adhesión de todas las provincias. Son elementos de coordinación interna cuando las operaciones tenemos las operaciones que se realizan en nuestro país, ¿sí? Y regular lo que son las potestades tributarias tanto de nación, de provincias y de municipios.
Por otro lado, además de la ley de coparticipación que mencionamos solo a modo de ejemplo, tenemos también el convenio multilateral, que se relaciona concretamente con la aplicación de un impuesto provincial que es el impuesto sobre los ingresos brutos y algunos tributos municipales también. Entonces, son instrumentos también de coordinación interna en nuestro país. Son considerados fuente de nuestro derecho tributario. Vamos a ir viendo a medida de que avancemos en las unidades cada uno de estas fuentes estudiadas en mayor profundidad y asociadas a los contenidos de la materia. Pero conviene tenerlas presentes como para iniciar ese estudio de manera corta.